Que el Señor me los bendiga en esta preciosa noche. Qué bendición poderlos ver y saludarlos en el amor de Cristo. Voy a hablarles, hermana Saya, voy a hablarles, les voy a gritar, porque con el micrófono a veces no se escucha, ¿sí? Y la Biblia dice que si el sonido de la trompeta es incierto, el pueblo ¿cómo se va a preparar para la guerra? El sonido tiene que ser claro para que el pueblo lo pueda entender. Entonces, pues voy a gritarles, ¿sí? Ok. Como ustedes saben, hoy tenemos un misterio, y antes de iniciar con este misterio, quiero poner un pequeño video. Tal vez se pierda un poco de resolución en el vivo, pero espero que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, para esto, Esteban, quiero que me apagues la luz, por favor. No tiene sonido, sino que tiene solo melodía. Entonces, quiero que presten mucha atención. Aquí sucede que de repente la gente desapareció. Las personas desaparecieron. Los que iban en los carros, usted se da cuenta, el esposo, algunos hijos, algunos padres, suegros, en el parque, la gente en un momento va a desaparecer. En el arrebatamiento. Miren, la iglesia, todos los que iban a la iglesia se quedaron. El pastor creo que se quedó ahí. Solo unos pocos nos vamos a ir. Pero cuando se recuerden de eso, ya va a ser muy tarde. Miren, esas personas imagínense los que se van a quedar ahí. Por demás va a seguir a la iglesia. Ahorita es tiempo de buscarle a Dios. Ya después, ¿para qué? Ya después, miren, los niños van a desaparecer. Miren, la mamá se queda. No se van a ir todos, solo algunos. Lamentablemente, la gente, aunque sabe que va a haber un arrebatamiento, no se está preparando.
que quiero ir con el Señor Jesús. Yo quiero ser ese pueblo que se va. Mire, va a estar en el hospital y cuando se dé cuenta, desapareció y estaba ahí. Tal vez me prenden la luz, por favor. Listo. Esto no es para asustarlo, pero sí es para que usted empiece a prepararse. Porque el Señor Jesús va a venir en cualquier momento. Y no se van a ir todos, se van a ir algunos. Los apasionados son los que se van a ir. Ya le he dicho, hay oyentes, hay discípulos, pero solo los apasionados se van a ir. Quiero iniciar con el tema de hoy. Y el tema de hoy titula: He aquí os digo un misterio. La palabra misterio es algo que está oculto y que no se había revelado. Aparte, son los secretos de Dios. Y los secretos de Dios nosotros no los sabemos. Pero los misterios sí. Los misterios se dieron a revelar. Ya muchas veces yo le he dicho que la Biblia dice: para vosotros son los misterios del reino. No para los demás, para vosotros. Así dice la Biblia. Ahora, Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y su versículo 51. Si usted trae su Biblia, sería bueno que lo lea conmigo, porque así usted ve qué es lo que dice la Escritura, no qué es lo que yo digo. Imagínese que usted venga a escuchar lo que yo digo. Usted viene a escuchar lo que dice la Escritura. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio, hermanos? Yo les voy a estar haciendo preguntas. Por eso usted tiene que prestar atención. Si usted vino aquí a dormirse, se equivocó de lugar. Para dormirse es en su cama. Entonces yo les hago preguntas. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? No todos moriremos. Aquí dice el misterio, no todos moriremos. Excelente, gracias, hermana Alexis. El misterio es que no todos vamos a dormir. Ay, hermano, yo me duermo todos los días. No me estoy refiriendo a dormirse en la cama. Para nosotros los cristianos, el dormirse espiritual, o hablando de la muerte, la gente que se muere, que es del mundo, se murió. Pero nosotros los creyentes, no se llama se murió, se durmió. Ahora, ¿qué quiero decir? Que nosotros hablamos mal, fix. Voy a ir a un velorio. Está bien. Es que se murió el hermano tal. No, es que se durmió el hermano. ¿Sí? Para nosotros los creyentes no morimos, solo dormimos. Ahora, sí hubo uno que murió por nosotros. Sí hubo uno que pagó nuestra salvación. Hermano, ¿y entonces la salvación se paga? Claro que se paga. Se pagó un alto precio y fue la sangre de Jesucristo. Amén. Y Él murió por nosotros. Él sí murió. Amén. Y entonces, hermano, pero no que todos los cristianos solo dormimos. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él tuvo que haber ido a dormir. No, Él murió. Porque Él, después de que fue a la tumba, la Biblia lo hemos hablado de muchas formas. Él fue a un fuego y se consumió. Por eso Él sí se murió. Pero como Él es Dios y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo levantó de entre los muertos, y la Biblia dice que Él se empezó a regenerar. Y cuando Él se regeneró, porque Él llegó a ceniza,
pero cuando Él era ceniza, volvió a tomar su cuerpo y venció a la muerte. Y cuando Él resucita y camina entre los vivos, Él venció a la muerte. Él sí se murió, Él no durmió. Por eso a Él le decimos que Él se murió, pero Él resucitó. Y por la resurrección de Jesús, ahora nosotros solo dormimos. Amén. Usted no muere. Si usted creyó en Jesús, usted solo duerme, porque Él ya pagó el precio. Ok. Entonces, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea que el arrebatamiento nos va a transformar. A algunos de los que estén vivos los va a transformar. Ese es el misterio. Cuando Moisés caminó sobre la tierra, Elías caminó sobre la tierra, no sabían esto. Pero a Pablo se le reveló que va a haber gente que esté viva y cuando suene la trompeta va a ser transformada. O sea, no va a dormir. Así vivos, se transforma. Ese es el misterio que Pablo dio. Pero sigamos hablando del misterio y profundicemos. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Usted, quiero decirle que no está esperando las 7 trompetas. Si usted está esperando las 7 trompetas, se quedó. Porque las 7 trompetas son del Apocalipsis, de la gente que se quedó. Usted está esperando la trompeta, no las trompetas, la trompeta. Y aquí dice, y al final trompeta, a la final trompeta, a la final trompeta. A la final, finalizó, ¡boom!, ahí, en ese momento. Cuando empieza el sonido, se empiezan a levantar los que están muertos. Y cuando finaliza la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, yo quiero que hablemos de la transformación. Quiero que hablemos cómo nos vamos a transformar. ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero preguntar, hermana Yulexi, ¿cómo es una transformación para usted? ¿Cómo se lo imagina usted? Fíjense que ahí se dio cuenta en el video que se hicieron luz y se fueron. Pero hablemos, ¿qué será una transformación? Nosotros somos materia y estamos compuestos por varias agua, ¿verdad? En materia orgánica. Transformar es como quitar esto, o sea, ya no seremos, yo digo que ya no vamos a ser materia, que vamos a ver como espíritu. Excelente la respuesta. La Biblia dice que el hombre Adán, tales son los Adanes, pero el hombre celestial, que es Cristo, tales los celestiales. Como usted, al aceptar a Jesús, a buscar al Señor Jesús, su ADN se va a ser cambiado, porque usted creyó en el espiritual, en el celestial. Entonces, tales los celestiales. Sí, nosotros ahorita somos de carne y hueso y de materia. Somos corrupción, se corroe, se corrompe este cuerpo. Los gusanos se lo van a comer. Pero como cuando suene la trompeta y usted creyó en Jesús en su corazón, su cuerpo mortal va a pasar a ser inmortal. Esto corruptible, dice la Biblia, va a pasar a ser incorruptible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, sigamos entonces. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjese que la Biblia dice que el grano, si no muere, no puede dar fruto. O sea que cuando usted tira un grano de maíz a la tierra
Ese grano está vivo, pero ese grano tiene que morir en la tierra para dar fruto y que salga una milpa. O sea que aquí lo que está hablando es el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que no se puede heredar. ¿Cómo se heredan las cosas? Que un padre le deje un testamento a alguien. Eso podría ser una herencia. Entonces, ¿cómo llegamos a ser incorruptibles? Yo le conté la vez pasada el misterio de la fe. Es un misterio. La Biblia dice el misterio de la fe. Y el misterio de la fe es el camino que a usted lo va a llevar a la salvación. Mire lo que le estoy diciendo. La fe es lo que a usted lo va a convertir en incorruptible. Si usted no tiene fe, no va a ser agradable delante de Dios. Para que usted pueda entender lo que le estoy hablando, escuche el video del misterio de la fe. Porque aquí dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Otra vez, ni la corrupción, o sea, lo que se corroe, lo que se corrompe, no puede heredar la incorrupción. No lo puede heredar. Pero como usted y yo ya le di el misterio de la fe, ya se lo dije, ¿sí? El misterio de la fe. Investigue el misterio de la fe. El misterio de la fe a usted lo va a ayudar a así heredar la incorrupción. Bueno, espero poderme dar a entender. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero explicarle esto y quiero que preste atención. Tal vez me ayudó Brandon a verme. Si yo me muevo para acá, me miro todavía en el video, porque si no, los hermanos van a estar escuchando la voz y no me van a estar viendo. ¿Sí? Mire pues, yo creo que yo estoy poniéndome ahorita en el papel de la maestra de Esteban. Fíjense que la maestra de Esteban le manda el libro. Bueno, no es la maestra, es el libro. Y en el libro hasta yo me pongo a ayudarle a Esteban y yo no le entiendo, fíjense. Y soy universitario. Y no puedo entender lo que le están poniendo en primaria a Esteban. Yo no sé qué me está pasando, si soy yo o el libro habla en otro idioma. Posiblemente usted ahorita no entienda nada de lo que le esté yo hablando. Usted va a decir, este hermano, ¿qué está hablando? Posiblemente. Pero yo le pido al Señor que le abra sus sentidos y pueda entender lo que le estoy hablando. Mire pues, pongan mucha atención. Mire pues. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Me despertó aquí el foco. El reino de Dios no se puede heredar por carne y sangre. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? No es lo mismo el reino de los cielos a decir el reino de Dios. Son cosas distintas. Pero entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Ok? Entonces el reino de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Yo le quiero preguntar a usted, ¿quiénes se quieren ir con el Señor Jesús? Amén. Esta es la clave. Pongan mucha atención. Para entrar al reino de Dios, no tiene que pensar ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vaya, anótelo en su corazón. ¿Quiere irse con el Señor? Escuche este versículo. Vaya. Mire otro, Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué es una advertencia? Digamos que Isaac va manejando, mi hermano va manejando en su carro y mira una advertencia y dice, alto. ¿Qué significa eso? Acto es parar. Sí, que se detenga. Esa es una advertencia.
porque viene otro carril, ¿sí? Pero miren lo que dice que el reino de Dios, dice la Biblia, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Está poniendo atención? Si usted se quiere ir con Jesús, ponga atención a lo que le estoy diciendo. No va a venir para decirles, hermanos, de Frecuencia Vida, mañana viene el Señor, vengan todos. No va a venir así. Por ejemplo, hoy puede venir el Señor y los que estén aquí nos vamos. Y los que no vinieron se quedaron. Porque no va a venir con advertencia. ¿Va conmigo? No, hermanos. Estoy igual que usted ahorita leyendo el libro de primaria. No entiendo. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay que ser hallados en el Señor Jesús para podernos irnos en el reino de Dios. Vale. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. No voy a creer que es una aguja y por ahí quiero meter un camello. No es así. Allá en Israel hay una puerta pequeña que se llama ojo de aguja y hacen que el camello se arrastre para entrar a la ciudad, pero no es el ojo de una aguja. Vale. Entonces el reino de Dios dice que es difícil que un rico entre, pero usted puede ser rico, puede tener dinero, pero tener en su corazón al Señor. Si hace así, usted va a ser transformado. Ok, le estoy hablando del reino de Dios porque dice la Biblia que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces usted siga las pistas. ¿Quiere ir al reino de Dios? Siga las pistas que le estoy dando ahorita. Ahora mire, Génesis 50:21. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y allí haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Qué le diría yo que si yo le digo que aquí tengo unos huesos? Uy, hermano, Jehová reprenda al enemigo. Pero dice que Moisés sacó los huesos de José y se los llevó. Ahora, ¿no le surge a usted esta duda o a esta pregunta? ¿Qué es lo que no va a heredar el reino de los cielos, de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que no va a heredar el reino de Dios? Ni huesos ni sangre. Sangre ni carne. Sangre y carne. No heredará el reino de Dios. O sea, así como usted está, no puede heredar el reino de Dios. Pero ¿por qué no dice huesos? ¿Por qué la Biblia no dice ahí, no heredará carne, ni sangre, ni huesos? ¿Por qué dice solo, no heredará ni sangre, ni carne? ¿Por qué no dice huesos? Hay un misterio en los huesos. Porque los huesos estaban de Eliseo, descubiertos, cuando dice que dijeron, vamos a enterrar a nuestro muerto. Y dice que iban a enterrar a un muerto y salieron los de Madián. Uy, nos van a llevar los de Madián. Y miren, tiraron al muerto, hermanos. Y dice que el muerto se fue rodando y cayó en los huesos de Eliseo. Y se levantó el muerto. Imagínense usted eso. Y el muerto le empezó a gritar a los que lo llevaban, muchachos, no me dejen. ¿Qué le quiero decir? Los huesos tienen algo escondido. Hay una cita bíblica que dice que el alma habita en los huesos. Mire lo que le estoy diciendo. Dime. Interesante porque los huesos contienen células madres. Entonces, probablemente son muy... Mire lo que está diciendo hermana Ilexi, que los huesos tienen células madres. O sea que hay un misterio en los huesos. La Biblia dice, no heredará carne ni sangre. Pero ¿por qué José dijo, llévense mis huesos de aquí? Acuérdense que le estamos hablando del misterio de los que no duermen.
Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero que me cuentes, Brandon, ¿qué te imaginas con eso? Otra vez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué te imaginas cómo Dios hizo las pieles? Ayúdele, hermana José. De animales. Para animales, dice hermana Noemi. O sea que vino Dios y agarró un animalito y le dijo, vení animalito para acá. Vaya, ahora vino Dios y agarró ese animalito ya muerto y lo lavó. Le quitó la sangre. Lo cortó. Miren lo que le estoy diciendo. Así dice hermana Noemí. Vino Dios y le cortó. Venía Adán y con un metro, como hermana Natalie, que es costurera, ¿sí? Vamos a ver cómo se mide hermana Natalie las medidas. ¿Hombros? Hombro con hombro. ¿Hombro con hombro? A ver, entonces dijo Dios, Adán, vení, hombro con hombro. ¿Qué más? De espalda, de la nuca a la cintura. De la nuca a la cintura. A ver, Adán, date vuelta. Y vino Dios y midió de la columna a la cintura. ¿Qué más? Adelante, de aquí para acá. Adelante, de aquí para acá. Adán, date vuelta. Aquí para acá. El brazo. Adán, extender el brazo. ¿No? Él no tenía necesidad de tomar medidas porque él sabía ancho. Entonces, Hermana Saidi, ¿cómo se imagina usted eso? Que Dios vistió de pieles a Adán y a su mujer. Imagínese que a la mujer le dijo, extiende la mano. Ah, no, a ti te la voy a arrancar porque con esa mano agarraste el fruto. ¿Cómo se imagina usted que Dios vistió a Adán y a Eva y a su mujer? No, que yo me imaginaría que Adán, Dios Pero sí, le ¿cómo? quitó un hueso de aquí. Sí. Entonces hizo a Eva. Excelente, Esteban. Pero ahora estamos hablando de que después de que Eva falló, lo saca del huerto y Dios les hace pieles. Mire, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces dice hermana Noemí, ¿cómo? de hojas, ¿no? Ahí dice Piel. túnica de pieles y los vistió. No me... Una Dime, pregunta. dime, hermana Alexi, ahorita te pregunto. Ese versículo es que hay que ver el contexto, porque dice, y Jehová Dios hizo, o sea, esa es la creación del hombre, es cuando estaba formando el hombre. Entonces, túnicas de pieles es nuestra piel como tal. Entonces, Él, o sea, nos hizo piel. Me imagino que saber cómo eran antes, no sé si solo Escuche eran... eso, porque aquí no dice animalito, aquí no dice que Dios mató un animalito, aquí dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué dices tú, Ellos Natalia? no estaban vestidos literal. Yo iba a decir que quizás no teníamos como la piel en sí, porque ellos estaban en el huerto. Entonces los sacó de un lugar para ponerlos ya en la tierra. Muy bien. Entonces yo pienso que en esa no sé cómo llamarlo, tal vez no teníamos en sí esta piel. ¿Está entendiendo el misterio de los que no van a dormir? Ahí estamos, ahí vamos. Miren pues, ¿qué manda? Y se me viene, no sé, cuando dice, ¿verdad?, de que no debe dar al reino de Dios carne ni sangre. Y hablando de los huesos y llevándolo a esto, la carne y la sangre es lo único que corroe. Los huesos, si un animal muere o hace un caldo de res, se come la carne. Incluso hasta los animales se comen la carne. ¿Pero los huesos? Los huesos se pueden hacer polvo y vuelven a la tierra, pero la carne se descorroe, o sea, se pudre, no vuelve como tierra. Y como yo digo que eso,
de arena nos hizo, de arcilla, entonces prácticamente los huesos son como esa arena. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, miren pues, ¿de qué misterio estamos hablando hoy? A ver, ¿qué misterio vamos a hablar? Esto estamos leyendo, pero el misterio, ¿cómo se llama el misterio de hoy? No dormiremos. Os digo un misterio, Solo dormiremos. no todos dormiremos. Entonces, ¿cuál es el misterio? No todos. Sí, pero ¿qué conlleva eso? ¿Qué significa eso? Todos van a ser arrebatados y otros no. Sí, pero lo que está hablando Pablo es que dice, mire pues, les voy a hablar de una transformación. Eso es lo que Pablo está diciendo y yo se lo estoy diciendo con mis palabras. Es que Pablo usa mucho, para entender a Pablo hasta Pedro decía que era difícil. Y yo se lo estoy traduciendo a un lenguaje más entendible. El misterio, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, traducido al español es así. Miren muchachos, les voy a explicar cómo va a suceder una transformación en los que estemos vivos. ¿Se acuerdan que Adán y Eva estaban en el huerto? Era un lugar que no era la tierra, era un lugar diferente a la tierra. Cuando ellos pecaron, vino Dios y les puso esta piel. ¿Sí? Les puso esta piel para estar en la tierra. Cuando ustedes escuchen la trompeta, se les va a quitar esta piel a ustedes, porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Y tienen que llegar a volver a ser como era Adán antes de ser, de pecar, antes de desobedecer. Ellos probablemente eran seres de luz. Pero la sustancia del hueso, de esa sustancia, de alguna forma, es donde surge el ser humano. Cuando Dios crea el polvo, creó el hueso. Cuando Dios crea el polvo, se lo vuelvo a repetir, cuando Dios agarra el polvo, crea el hueso. Él no crea la carne en ese momento. Él crea el hueso. Cuando el hombre y la mujer fallan, entonces los saca del huerto y les pone piel, les pone carne y sangre. Porque la atmósfera donde estaba Adán y Eva era una atmósfera no terrestre. Por eso la Biblia dice que los sacó a la tierra. Yo pienso que tal vez cuando el hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto, no se acabó porque eran inmortales. Porque a la hora de sacarlos y darles pieles y sangre, les dio algo que se corrompe con sangre. Claro, cuando ellos pecaron y fallaron, Dios los vistió de pieles, y los vistió, túnicas de pieles, y los vistió, y los puso afuera. Entonces ya empezó a correr el tiempo a Adán y a Eva. Aunque hay un detalle, porque Dios lo que les prohibió fue no comer del árbol del bien y del mal, pero nunca les dijo no coman del árbol de la vida eterna. Eso nunca lo dijo. Después que pecaron, sí, sáquenlos, porque no sea que extiendan su mano y ahora coman del árbol de la vida eterna y el pecado se inmortalice. Entonces sí, sáquenlos. Pero antes era probable que sí se comían árbol de la vida eterna, porque la Biblia no dice que Jehová les haya dicho que no comieran de ese árbol. Solo había un árbol que no podían comer y era del bien y del mal. Y mire qué interesante, del bien y del mal. No solo un árbol del mal, el árbol del bien y del mal. Pero eso ya no vamos a salir del tema. Ustedes sigan conmigo en la transformación que Pablo nos está diciendo. Os digo un misterio, ustedes van a ser transformados. De su hueso van a ser transformados a un ser distinto, diferente. Judas 1, 6 y 8. ¿Qué horas son? ¿Alguien tiene hora? 8:48. Muchas gracias. 5 minutos, me avisas para terminar.
Ponga mucha atención en esto. ¿Están conmigo? ¿Alguien se durmió? Si alguien se durmió, peísquelo. Y dígale, te confundiste de lugar. Aquí no se viene a dormir, se duerme en su cama. Va, mire pues. Mire pues, le quiero decir algo. Sucede que hay unos hombres que le preguntan a Jesús: Señor Jesús, esta señora tuvo varios esposos, de los mismos familiares, uno se murió, otro se murió y otro se murió. Allá en el cielo, ¿de quién será esposa? Jesús le dijo: erráis en las escrituras, porque allá en el cielo no se casan, ni se dan el casamiento, son como los ángeles. Pero si no se casan, ¿por qué entonces la esposa se va a casar con el cordero? Porque Jesús está diciendo ahí, como ustedes piensan que es el matrimonio, no es allá arriba igual, porque los ángeles no se casan. Pero cuando Jesús dice que sí se va a casar, Él está hablando de otra forma, porque dice que nosotros vamos a ser uno con Él, y entonces Él va a ser uno con el Padre. Eso es algo muy profundo que es difícil de entender. Pero entonces a mí me llama la atención que los ángeles no se casan. Así dice la Biblia. Entonces yo digo que si nosotros vamos a ser similar a los ángeles, ahí está la clave. Ahí hay otro inciso. Mire pues, cuando un investigador se pone a estudiar la Biblia, hay pistas. Y en las pistas uno tiene que hacer zoom, observar y prestar atención. Entonces, si nosotros seremos igual que los ángeles, tengo que ir a ver cómo eran los ángeles, para tener una idea de cómo vamos a ser nosotros cuando seamos transformados. Entonces esto me lleva a Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, entonces ahí me lleva a otra pista. Voy pues a preparar morada. ¿Cómo es que dice? Voy pues a preparar Morada para que... ¿Sí dice morada? Sí. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Miren pues, miren lo que le estoy hablando. Aquí hay otra pista. Porque si Jesús le dijo a los hombres, erráis, porque ustedes allá van a ser igual que los ángeles. Entonces yo digo, sí, igual que los ángeles. Eso es una pista. Eso es una pista de cuando seamos transformados. Ese es el misterio. Entonces voy a ver cómo son los ángeles. Y me lleva a Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Eso es otra pista que me lleva a donde Jesús dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces allá arriba, morada, se le puede llamar. ¿Cómo es que nosotros vamos a movernos allá arriba? ¿Sí? En la morada que vamos a estar. ¿Va conmigo? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Una explicación breve: los ángeles no pueden casarse, pero aquí Judas dice que los ángeles obtuvieron información de Luzbel, influenciado por la maldad, de cómo cambiarse de cuerpo. Entonces, cuando ellos dejaron su cuerpo celestial y adquirieron un cuerpo físico, de materia, así fue como pudieron tener relaciones. Con su cuerpo espiritual no podían, pero ellos les enseñaron malas prácticas, les dieron una información que no tenían que saber y lo usaron para dejar su cuerpo, su morada, y tomaron otros cuerpos para tener relaciones entre las mujeres. Génesis 6, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, llegaron a ellas y tuvieron hijos. Eso hay que explicarlo y usted ya lo sabe.
hijos de Dios, no estamos hablando que son descendientes de Seth. Estamos hablando que eran ángeles. Como que reencarnaron, tal vez en las otras. Cuando tú hablas de reencarnar, estás hablando que un hombre carne, murió y reencarnó en otro hombre. Y eso no es así. Lo que estoy yo hablando es que un ángel espiritual dejó el cuerpo espiritual y tomó un cuerpo materia, carne. Entonces no se llama reencarnación. Va a tener otro nombre, pero reencarnación no es. Ahora, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Una pausa ahí y creo que voy a ir terminando. 5 minutos. Creo que con esto voy a ir terminando. Mire, este misterio es bien profundo, pero terminemos con esto. Mire pues, Moisés murió en el monte y vino Dios y enterró a Moisés. Judas, muchos años después, tuvo una visión y fue llevado al momento cuando el cuerpo estaba enterrado de Moisés. Y vino el ángel Miguel, porque el diablo, que Jehová lo reprenda, estaba escarbando la tumba. Quería sacar el cuerpo de Moisés. Pero la pregunta es: ¿con qué cuerpo se presentó Moisés en el monte de la transfiguración? Si el cuerpo estaba aquí, ¿con qué cuerpo se presentó en el monte de la transfiguración? Ya transformado, dice Nata. La Biblia dice que Jehová enterró a Moisés. ¿Sabe cómo le puedo explicar el misterio de... Os digo un misterio, no todos moriremos. Le voy a explicar esto. Que usted es un banano. Esa sería mi conclusión. ¿Cómo así que banano? Usted, para comerse un banano, le quita la cáscara, o usted se lo come con la cáscara, hermano. Vaya. Entonces, prácticamente, digamos que usted tiene un cuerpo físico, que es el que duerme, y el banano, lo de adentro. Lo de adentro es eso lo que es transformado, es recubierto. Os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí seremos transformados. Espero yo no haberlo confundido. Entonces, ¿cuál fue el cuerpo que estaban peleando Miguel y el enemigo? ¿Y cuál fue el cuerpo que se presentó en el monte de la transfiguración? El enemigo peleaba el de carne. ¿Cómo? El enemigo peleaba el de carne. Claro, el de carne y sangre, ¿verdad? Este. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro servicio. Brandon, hazme el favor. Corta la transmisión. Cierre sus ojos, oremos. Padre, en esta hora yo te pongo en tus manos a los oyentes, a los discípulos y a los apasionados. Que venga tu palabra, Señor, a iluminar.